Bienvenidos a la sección 3 del curso de manipulación de alimentos. En esta sección abordaremos los temas referentes a enfermedades transmitidas por los alimentos, ETA y aplicación de las buenas prácticas de fabricación y preparación de alimentos. Esta sección se encuentra elaborada por Jennifer Brache, Cristian Cardona, Ariadna García, Jessica García y Amal Mubayet. Los alimentos son la fuente principal de elementos nutritivos para el organismo e indispensables para su correcto desarrollo. Sin embargo, estos pueden ser el factor más vulnerable a la exposición de bacterias, virus y parásitos y sustancias químicas que coloquen en riesgo el estado de salud de la persona. Por ello, una adecuada capacitación en higiene y manipulación de alimentos representa un factor esencial para que el personal que elabora en contacto directo con los alimentos obtenga los conocimientos en educación sanitaria, previniendo con ello la aparición de enfermedades transmitidas por los alimentos. Por otra parte, es importante destacar la existencia de un conjunto de normas empleadas en las fábricas, depósitos y transportes de alimentos para garantizar la salubridad de los alimentos. Estas se conocen como buenas prácticas de fabricación y preparación de alimentos. Hola, mi nombre es Ariadna García y a continuación les voy a explicar un conjunto de definiciones que servirán para una mejor comprensión del tema. La primera definición es patógeno y es cualquier organismo que puede causar enfermedades o iniciar un proceso patológico. Contaminación. Presencia de un elemento en el cuerpo, objetos o en un alimento que son capaces de causar enfermedad en una persona. Contaminante. Cualquier sustancia no añadida intencionalmente al alimento que está presente en este como resultado de la incorrecta manipulación de alimentos o como resultado de la contaminación ambiental. Inocuidad de los alimentos. Garantía de que un alimento no causará daño al consumidor cuando sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso a que se destine. Y por último, idoneidad de los alimentos. Garantía de que los alimentos son aceptables para el consumo humano, de acuerdo con el uso a que se destina. Concepto de enfermedades transmitidas por los alimentos, ETA. Conjunto de síntomas originados por la ingestión de alimentos o agua que contengan agentes patógenos o microorganismos en cantidades tales que afecten la salud del consumidor a nivel individual o grupos de población. La Organización Mundial de la Salud señala que para que ocurra una ETA o se desarrolle la aparición de enfermedades transmitidas por los alimentos, el patógeno debe estar en una cantidad suficiente en el alimento para generar efectos en la salud del consumidor. También se indica que el alimento debe permitir el crecimiento de patógenos. Asimismo, el alimento debe permanecer en la zona de peligro de temperatura durante un tiempo suficiente para favorecer el desarrollo de los microorganismos. Y por último, la persona ingerir una cantidad suficiente del alimento contaminado. La Organización Mundial de la Salud define brote de ETA como un incidente o suceso en el que dos o más personas presentan una enfermedad semejante después de la ingestión de un mismo alimento. Factores principales que influyen en la gravedad de las enfermedades transmitidas por los alimentos o ETA. Estos son factores de contaminación, factores de supervivencia, factores que permiten el crecimiento de patógenos, entre otros factores. Entre los factores de contaminación se encuentran sustancias tóxicas contenidas en animales y plantas, como por ejemplo las toxinas marinas, hongos, plantas silvestres, entre otras. Otro factor es las sustancias tóxicas añadidas de manera accidental, como por ejemplo plaguicidas, residuos de productos de limpieza, residuos de tuberías, entre otros. Otro de los factores es los productos crudos contaminados por patógenos de origen animal o del medio ambiente, como lo pueden ser la presencia de bacterias como Salmonella y Campylobacter en la piel de las aves. Y otro ejemplo de ello son los alimentos contaminados que son consumidos sin haberse sometido a un proceso de cocción, como por ejemplo mariscos, leche cruda o no pasteurizada, entre otros. Otro de los factores es la contaminación cruzada con ingredientes crudos de origen animal. La contaminación cruzada es la transferencia de agentes contaminantes de un alimento contaminado a otro que no lo está. Un ejemplo frecuente es el picar o trozar un pollo
crudo en una tabla de cocina y luego sin limpiarla cortar vegetales en esa misma tabla para preparar una ensalada. De igual modo, lo mismo puede pasar con equipos, utensilios o nuestras propias manos si no han sido lavadas y desinfectadas antes de manipular alimentos. Como último factor se encuentra la manipulación del alimento por una persona infectada. Ejemplo de ello son personas que se encuentran enfermas, que no se lavan las manos y luego manipulan alimentos. También personas que van al baño y luego no se lavan las manos, se tocan el cabello, el rostro o no tienen una higiene personal adecuada y luego tocan los alimentos. Entre los factores de supervivencia o fallo del tratamiento para inactivar las bacterias se encuentra el insuficiente tiempo o temperatura durante el proceso de cocción, calentamiento o recalentamiento de los alimentos. Otro de los factores es la inadecuada descongelación, seguido de el insuficiente tiempo de temperatura y de cocción. Esto sucede cuando el proceso de descongelación del alimento no es el correcto y el proceso térmico o de cocción no elimina las bacterias por completo. Entre los factores que permiten el crecimiento de patógenos se encuentra el enfriamiento lento. Esto se produce cuando reposan grandes cantidades o masas de alimentos en contenedores, también cuando se da una inadecuada circulación del aire y depósitos en donde los alimentos se encuentren unos encima de otros. Esto provoca que se multipliquen las bacterias y otros patógenos. También, entre otros de los factores, se encuentra la inadecuada conservación en frío o en caliente del alimento. Otro de los factores que influyen en la gravedad de las enfermedades transmitidas por los alimentos se encuentra la cantidad ingerida del microorganismo contenido en el alimento, también la sensibilidad de la persona hacia el agente que provoca la enfermedad. Asimismo, se puede resaltar la preparación del alimento varias horas o días antes de su uso, con inadecuado almacenamiento hasta el consumo, fallas en la limpieza de utensilios y equipos de la cocina, condiciones ambientales inadecuadas, alimentos obtenidos de fuentes no confiables, por ejemplo, vendedores ambulantes, uso de utensilios o recipientes que contengan materiales tóxicos, utilización de agua no potable y, por último, la contaminación del agua por averías en las cañerías. Alimento descompuesto. Es aquel que presenta cambios en el color, sabor, olor y o textura. Alimento no apto para consumo. Es aquel que, de acuerdo con el uso para el que está destinado, puede estar contaminado por una materia extraña o estar putrefacto, deteriorado o descompuesto. Alimento apto para consumo. Alimento que, no siendo nocivo de acuerdo con el uso para el que está destinado, puede ser consumido por no estar contaminado, putrefacto, deteriorado o descompuesto. Alimento inocuo. Es aquel libre del peligro, digno de confianza, que no produce injuria alguna. Alimento nocivo. Es aquel capaz de provocar efectos perjudiciales en los consumidores. Características de las ETA. Pueden presentarse en cualquier lugar, en especial en áreas donde se practican malos hábitos higiénicos sanitarios y en lugares en condiciones de hacinamiento. Se estima que la ocurrencia de las ETA está en incremento en el mundo, en función de factores como cambios ambientales que conducen a la resistencia antimicrobiana, el aumento de la población, la aparición de grupos poblacionales vulnerables, etc. Otros factores que contribuyen a la prevalencia de enfermedades transmitidas por los alimentos son la ausencia de programas integrados de protección de alimentos, las deficiencias en el saneamiento de servicios básicos como de agua potable y alcantarillado, un creciente número de vendedores ambulantes de alimentos que no someten sus productos a ningún tipo de control y falta de información adecuada en la población sobre medidas para disminuir el riesgo de adquirir una ETA. Por último, los principales sitios identificados en donde se han presentado brotes de ETA son instituciones o lugares en los que se encuentran concentrados grupos de personas a los cuales se les suministra algún tipo de alimentación, como almuerzos, comidas o refrigerios. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades transmitidas por los alimentos se pueden clasificar en infección alimentaria, intoxicación alimentaria y toxinfección alimentaria. Infección alimentaria es una enfermedad que resulta de la ingestión de alimentos que contienen microorganismos patógenos vivos. Intoxicaciones alimentarias es una enfermedad causada por alimentos. Esto ocurre cuando las toxinas producidas por bacterias o moho están presentes en los alimentos ingeridos en cantidades que afecten nuestra salud. ETA de origen microbiano.
Infecciones alimentarias de origen bacteriano, causadas por la ingestión de alimentos con bacterias y la reacción del organismo ante su presencia o de sus metabolitos. Estas infecciones pueden tener dos mecanismos de acción. Invasivo, que es causada cuando la bacteria al entrar al organismo es capaz de colonizar e invadir las células epiteliales del intestino y causar la enfermedad caracterizada por diarrea, fiebre, cefalia, náuseas, etc. Por ejemplo, salmonelosis. Enterotoxigénesis, causada por la presencia de cantidades elevadas de microorganismos en el alimento. Se caracteriza por diarrea, dolores abdominales, vómito, fiebre, etc. Por ejemplo, Bacillus cereus. Intoxicaciones de origen bacteriano, causada por la ingestión de un alimento que contiene toxinas bacterianas formadas en el alimento. Las más frecuentes son botulismo e intoxicación estafilocócica. ETA de origen químico. Son aquellas producidas por la ingestión de alimentos contaminados con sustancias químicas, especialmente metales pesados. También pueden ser intoxicaciones producidas por plaguicidas, intoxicaciones producidas por peces y otros productos marinos, y también intoxicaciones por mariscos. ETA producidas por hongos. Se han identificado cientos de micotoxinas que son producidas por unas 200 variedades de hongos. Las micotoxinas son compuestos derivados de los hongos, cuya ingestión, inhalación o absorción cutánea reduce la actividad, hace enfermar o causa la muerte de animales y personas. Por ejemplo, el moho que sale en el pan. La relevancia de tener conocimientos acerca de las enfermedades transmitidas por los alimentos radica en prevenir o reducir el riesgo de contraer las mismas, así como de disminuir el impacto socioeconómico que generan en los países. Esto puede llevarse a cabo con una correcta capacitación de la población en educación sanitaria, también a través de programas basados en buenas prácticas de higiene. Por último, se debe fomentar la práctica de correctos hábitos de manipulación de alimentos y aplicar las 5 claves para la inocuidad de los mismos. Mi nombre es Ama Mobayet. Yo vengo a hablarles sobre las enfermedades transmitidas por los alimentos más comunes en Venezuela, sus efectos en la salud, los alimentos involucrados con mayor frecuencia en estas enfermedades y las medidas a tomar para prevenir la contaminación de los alimentos. En el país, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel es el encargado de investigar los casos reportados de enfermedades transmitidas por los alimentos, para así determinar los agentes causales y tomar las medidas correctivas y preventivas necesarias para estos casos, según las autoridades correspondientes. En la jornada científica del año 2016 del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel se expuso los datos relacionados a las enfermedades transmitidas por los alimentos más comunes en Venezuela para el periodo 2010-2015. En esto, las ETAs predominantes fueron las de origen microbiológico con 31 casos reportados, siguiéndoles las de origen físico-químico con un caso reportado y por último las de origen químico con un caso reportado. Asimismo, los agentes causales de las ETAs de origen microbiológico predominantes fueron las bacterias Staphylococcus aureus, Salmonella, Bacillus cereus y las toxinas estafilocócicas, de las cuales hablaremos un poco más adelante. En la distribución geográfica de las denuncias de ETA en Venezuela, según el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel en el año 2016, podemos observar cómo Mérida fue el estado con mayor cantidad de casos, representado por un 59%, seguido por el estado Miranda en un 29% y el estado Aragua en un 10%. El resto de los estados estuvieron por debajo del 10%. Efectos en la salud de las enfermedades transmitidas por los alimentos más comunes en Venezuela de origen microbiológico. Entre los agentes causales podemos encontrar a la Staphylococcus aureus, que es una bacteria capaz de causar infecciones en la piel, neumonía, infecciones cardíacas e infecciones óseas. Estas bacterias se contagian por contacto directo con una persona infectada, al utilizar un objeto contaminado o por inhalación de gotitas infectadas que se dispersan al estornudar o toser. Esto puede ocurrir en la manipulación de los alimentos. También encontramos a las toxinas estafilocócicas, que causan una intoxicación alimentaria por Staphylococcus, específicamente por la bacteria anteriormente mencionada. En esta se producen diarrea y vómitos por la ingestión de alimentos contaminados con estas toxinas, así como también el síndrome de shock tóxico, en el cual se puede presentar fiebre, erupción cutánea, presión arterial peligrosamente baja y empiezan a dejar de funcionar adecuadamente diversos órganos del cuerpo. Entre los otros agentes causales de enfermedades transmitidas por los alimentos de origen microbiológico encontramos a la salmonela.
La infección por salmonela suele ser producto de comer carnes, aves, huevos o productos a base de huevo que están crudos o poco cocidos. Entre los síntomas encontramos náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y sangre en las heces. Si no se bebe suficiente agua para reemplazar los líquidos que se pierden por la diarrea persistente, se puede llegar a presentar deshidratación. Si la enfermedad por salmonela ingresa al torrente sanguíneo, puede infectar a los tejidos en todo el cuerpo. La infección por salmonela en general no provoca la muerte. Sin embargo, existen grupos de riesgo como bebés y niños pequeños, mujeres embarazadas y personas con sistema inmunitario debilitados en donde las complicaciones pueden ser peligrosas. Asimismo, y por último, encontramos a la bacteria Bacillus cereus, que es una bacteria productora de esporas y que puede contaminar a los alimentos produciendo dos tipos de intoxicaciones alimentarias, la forma diarreica y la forma entérica. La forma diarreica ocasiona diarrea y dolor abdominal y puede encontrarse en algunos derivados cárnicos, sopas deshidratadas, especies y salsas vegetales. La forma emética, en cambio, se manifiesta por vómitos y náuseas y se relaciona principalmente con el consumo de arroz o pasta contaminados. De la misma manera, podemos encontrar enfermedades transmitidas por los alimentos de origen químico. En el panorama mundial, las intoxicaciones por sustancias químicas son causa de morbilidad y discapacidad importante. Según la Organización Mundial de la Salud, la exposición a sustancias químicas causa más del 25% de las intoxicaciones y el 5% de los casos de enfermedades como cáncer, desórdenes neuropsiquiátricos y enfermedades vasculares a nivel mundial. Las intoxicaciones por productos químicos industriales y agroquímicos equivalen a una carga global del 2% del total de muertes y 1% de la carga global de enfermedad. Entre las sustancias involucradas podemos encontrar medicamentos, plaguicidas, metanol, metales, solventes, otras sustancias químicas, gases y sustancias psicoactivas. Alimentos involucrados con mayor frecuencia en las enfermedades transmitidas por los alimentos. Algunos alimentos se asocian más que otros a estas enfermedades, especialmente los alimentos crudos de origen animal que tienen más probabilidades de estar contaminados. Específicamente las carnes y las aves crudas o poco cocidas, los huevos crudos o poco cocidos y la leche sin pasteurizar. Las frutas y hortalizas también se pueden contaminar en cualquier etapa de la cadena de producción de alimentos o por contaminación cruzada con carnes crudas en la cocina de casas o restaurantes. Aves y carnes crudas. La mayoría de las aves crudas contienen bacterias como Campylobacter, Salmonella, Clostridium perfringens y otras bacterias. Estas se pueden eliminar al cocinar aves y carnes a una temperatura segura. Para almacenar, deben dividirse en porciones pequeñas para su refrigeración, de modo que se enfríen lo suficientemente rápido para prevenir la multiplicación de bacterias. Frutas y hortalizas. Comer frutas y verduras frescas proporciona importantes beneficios para la salud. Sin embargo, a veces, estos productos crudos pueden contener agentes patógenos como Salmonella, Escherichia coli y Listeria. Si se lavan bien o se cocinan, son mucho más seguras. La leche cruda, el queso y los productos lácteos pueden contener bacterias como Escherichia coli, Listeria y Salmonella. Los productos elaborados con leche cruda son seguros cuando pasan por el proceso de pasteurización, lo que requiere calor suficiente para matar las bacterias que causan enfermedades. La mayoría de los beneficios nutricionales de la leche cruda también se encuentran en la leche pasteurizada sin presentar un riesgo para la salud. Los huevos crudos pueden contener una bacteria llamada Salmonella, anteriormente descrita, aunque el huevo se vea limpio y no esté roto. Para evitar la enfermedad, se deben cocinar los huevos hasta que la yema y la clara estén firmes. Cocinar bien cualquier plato elaborado con huevo y mantenerlos refrigerados. No se debe probar ni comer mezclas o masas crudas que contengan huevos. Entre los otros alimentos involucrados con mayor frecuencia en las ETA encontramos a los mariscos crudos. Las ostras y otros mariscos que se alimentan por filtración pueden contener virus y bacterias. Las ostras crudas o poco cocidas pueden contener la bacteria Vibrio, que puede causar una infección llamada vibriosis. Las ostras recogidas en aguas contaminadas pueden contener otra bacteria llamada norovirus, que causa vómitos y diarrea. Para evitar la enfermedad, se deben cocinar estas muy bien. Asimismo, también tenemos a la harina cruda. La harina es un producto agrícola crudo que no ha sido tratado para matar agentes patógenos.
Estos pueden contaminar el grano cuando todavía está en el campo o durante otras etapas de la producción de la harina. Las bacterias se eliminan al cocinar los alimentos hechos con harina, por eso no es recomendable probar mezclas o masas crudas. Por último, encontramos a los germinados, en donde las condiciones de calor y humedad suelen permitir que las bacterias se multipliquen y crezcan. Comer germinados crudos o poco cocidos puede causar intoxicaciones alimentarias por salmonela, Escherichia coli o listeria. La Organización Mundial de la Salud recomienda 5 claves para garantizar la inocuidad de los alimentos. Clave 1. Mantener la limpieza. Lavarse las manos antes de preparar alimentos. Lavar y desinfectar todas las superficies y equipos usados en la preparación de alimentos. Clave 2. Separar alimentos crudos de los cocidos. Utilizar equipos y utensilios diferentes como cuchillos y tablas de cortar para manipular alimentos crudos. Conservar los alimentos en recipientes para así evitar el contacto entre los alimentos crudos y los alimentos cocidos. Clave 3. Cocinar completamente los alimentos, especialmente las carnes rojas, la carne de ave, los huevos y el pescado. Clave 4. Mantener los alimentos a temperaturas seguras. No dejar alimentos cocinados a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Refrigerar lo antes posible los alimentos cocinados y los perecederos. Y no descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Clave 5. Utilizar agua y materias primas seguras. Usar agua potable. Lavar la fruta, la verdura y las hortalizas, especialmente si se van a comer crudas. Y por último, no utilizar alimentos vencidos. Hola, mi nombre es Cristian Cardona y en este apartado voy a comenzar hablándoles sobre qué es la cadena epidemiológica. La cadena epidemiológica es un esquema tradicional pero fundamental que sirve para explicar y entender todos los elementos que conducen a una enfermedad transmisible. Este esquema ordena los llamados eslabones que identifican los principales puntos en la secuencia continua de interacción entre el agente, el huésped y el ambiente. Como veremos más adelante, también resulta muy útil para identificar aquellos puntos que pueden prevenirse en una determinada enfermedad transmisible, aplicando medidas de prevención y control. Bien, esta secuencia está constituida por los siguientes factores esenciales para el desarrollo de la infección. Como vimos en la imagen anterior, el primero es el agente causal, el cual es aquel elemento que debe estar presente en una enfermedad para que ésta se desarrolle. Puede ser de origen biológico, como los parásitos, bacterias, toxinas, virus, animales, etc. De origen químico, como pueden ser el arsénico, el plomo, los vapores tóxicos, gases. Y puede ser de origen físico, como los automotores, máquinas, contaminación atmosférica, las radiaciones, etc. Continuamos con el reservorio, el cual se refiere al hábitat normal donde viven y se multiplican los agentes causales, el cual es fuente de infección o intoxicación para otros seres vivos. El reservorio puede ser humano, hablando del hombre, animal, refiriendo a los animales domésticos, salvajes, roedores e insectos, o ambiental, como puede serlo el suelo, el agua o el aire. La puerta de salida es el mecanismo o lugar que usa el agente causal para salir del reservorio. Esta puede ser respiratoria, al toser, estornudar o hablar, intestinal, a través de las heces, urinaria o a través de lesiones abiertas de enfermedades infecciosas. La vía de transmisión es la ruta desde el reservorio a un huésped potencial. Esta puede ser directa a través de las vías respiratorias al hablar, toser o estornudar, o indirecta mediante un vehículo de transmisión como puede ser el agua, alimentos, aire y suelo, objetos o materiales contaminados tales como juguetes, pañuelos, instrumentos quirúrgicos, etc. O puede ser a través de un vector como lo pueden ser los insectos o roedores. La puerta de entrada es el sitio por donde penetra el agente al huésped. Esta puede ser a través de las vías digestivas, a través de las vías respiratorias, las mucosas o la piel. Es importante señalar que cuando hablamos de enfermedades transmitidas por los alimentos, la puerta de entrada siempre va a ser a través de las vías digestivas por la cavidad bucal.
Huésped susceptible. Este es el ser vivo que puede entrar en contacto con un agente infeccioso, permitirle su crecimiento y multiplicación para luego transformarse en un reservorio de la enfermedad y producirla. Finalmente, podemos observar que gracias a la cadena epidemiológica se puede ejercer un control sanitario respecto a determinadas enfermedades como lo son las ETA, con las que se puede buscar evitar que se conviertan en un riesgo de salud pública. Por lo tanto, el control de las enfermedades infecciosas consiste en interrumpir precisamente la cadena, aplicando medidas de control que serán dirigidas a eliminar o alterar la propagación del agente infeccioso. La insalubridad de los alimentos ha representado un problema de salud para el ser humano a lo largo de la historia, y muchos de los problemas actuales en esta materia no son nuevos. Si observamos la página oficial de la Organización Mundial para la Salud, en su apartado dirigido a la inocuidad de los alimentos, ellos presentan una serie de datos y cifras que pueden dar una idea veraz del impacto y las consecuencias de la ETA en la salud pública y el área socioeconómica. Presentaremos a continuación aquellos datos más relevantes, comenzando con que los alimentos insalubres que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas se estima que pueden causar más de 200 enfermedades que van desde la diarrea hasta el cáncer. Se ha calculado que cada año enferman en el mundo unos 600 millones de personas, lo que representa casi 1 de cada 10 habitantes, por ingerir alimentos contaminados, y que de estos 420.000 mueren por esta misma causa. También se ha estimado que todos los años se pierden cerca de 110.000 millones de dólares en productividad y gastos médicos a causa de los alimentos insalubres en los países de ingresos bajos y medianos. Respecto a los niños, aquellos menores de 5 años se estima que soportan cerca de un 40% de la carga atribuible a las enfermedades de transmisión alimentaria, provocando cada año 125.000 muertes en los niños de esta edad. Las infecciones diarreicas, que son las más comunes asociadas al consumo de alimentos contaminados, hacen enfermar cada año cerca de 550 millones de personas, lo que provoca 230.000 muertes. Por todo esto, pues sabemos que la inocuidad de los alimentos, la nutrición y la seguridad alimentaria están íntimamente relacionadas. Los alimentos insalubres generan un círculo vicioso de enfermedad y malnutrición que afecta especialmente a los lactantes, los niños pequeños, los ancianos y los enfermos. La ETA, al ejercer una presión excesiva en los sistemas de atención de la salud, obstaculizan el desarrollo económico y social, perjudicando las economías nacionales, el turismo y el comercio. Considerando el impacto que tienen las ETA en la salud pública, en el año 2001 la Organización Mundial para la Salud publicó las 5 claves para la inocuidad, con el fin de concientizar a los manipuladores de alimentos sobre sus responsabilidades respecto a la inocuidad de estos, y así resumir en enunciados simples y fáciles de recordar que la mayoría de las ETAs se pueden prevenir con una manipulación apropiada de los alimentos. Estas 5 claves ya fueron detalladas en un apartado anterior. Como se mencionó anteriormente, el manipulador de alimentos cumple con un rol fundamental para reducir la probabilidad de contaminación en los productos que elabora. A nivel de su condición personal, la Organización Mundial para la Salud, en su publicación dirigida al manipulador de los alimentos, nos detalla algunas de las reglas básicas que debe seguir un manipulador para la prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Entre estas tenemos contar con un óptimo estado de salud, mantener una adecuada higiene personal, lavarse las manos correctamente, ducharse, mantener las uñas cortas y limpias, y contar con una vestimenta apropiada y exclusiva para la manipulación de los alimentos. En esta misma publicación, ellos resaltan aquellos hábitos que se consideran indeseables, ya que pueden perjudicar la inocuidad de los alimentos. Entre ellos destacamos hurgarse la nariz, la boca, el cabello, las orejas, granos, heridas, quemaduras. Usar anillos, pulseras, aros, relojes u otros elementos.
manipular alimentos con las manos y no con los utensilios, utilizar vestimenta como paño para limpiar o secar, usar el baño con la indumentaria de trabajo puesta. En cuanto a la elaboración de alimentos a nivel industrial, encontramos que la clave radica en el manejo higiénico del proceso. Para ello es indispensable aplicar las buenas prácticas de manufactura o fabricación durante todo el proceso de elaboración de alimentos. Bien, estas medidas básicas pero fundamentales aplicadas en el día a día encontramos que puede asegurar que el manipulador, los materiales y el lugar del trabajo no sean una fuente de contaminación para los alimentos y de esta manera se pueda prevenir la aparición de la ETA. Las buenas prácticas de fabricación son un conjunto de medidas preventivas o de control utilizadas por las fábricas, depósitos y transportes de alimentos manufacturados a fin de evitar, eliminar o reducir los riesgos potenciales o peligros para la inocuidad y salubridad de estos productos. En el caso de Venezuela, las buenas prácticas de fabricación siguen la normativa publicada en la Resolución 457 de la Gaceta Oficial número 36081, promulgada el 7 de noviembre de 1996. Estas llevan por nombre Normas de Buenas Prácticas de Fabricación, Almacenamiento y Transporte de Alimentos para Consumo Humano, conocidas como las normas BPF. Según su artículo 3, corresponde a la autoridad sanitaria competente la vigilancia y control de los principios y prácticas contenidas en la presente resolución. Estas normas son utilizadas por los funcionarios del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria para hacer inspecciones a los establecimientos de alimentos con el fin de evaluar la eficiencia de la implementación y mantenimiento de los principios. En el establecimiento e industria donde se preparan alimentos, se deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad y estas deben ser reconocidas por el manipulador de alimentos. En siguientes apartados se detallará con más especificidad la estructura de las normas. Sin embargo, la correcta aplicación de las buenas prácticas de fabricación fundamentalmente debe garantizar lo siguiente. En cuanto a la ubicación del lugar de preparación y entorno, este debe estar alejado de los depósitos de basura, corrientes de agua cloacales, lugares de producción de tóxicos y otras fuentes de contaminación. El diseño e higiene de las instalaciones. Es deseable que exista separación física entre las áreas donde se manejan materias primas y las áreas de preparación de alimentos. También entre cocina caliente y cocina fría, entre otros ejemplos. En cuanto a los materiales de construcción, todo el material utilizado en pisos, paredes y techos donde se preparen alimentos deben facilitar su limpieza y desinfección. No deben tener grietas, roturas o diseños que permitan acumulación de suciedad o de bacterias. Deben haber disponibles, donde se considere adecuado, instalaciones propias para el control de temperatura, humedad y otros. Debe haber una protección eficaz para impedir el acceso de plagas y su anidación. Para permitir un control efectivo de los peligros se necesitan diseño y construcción relacionados con las buenas prácticas. El personal debe cumplir con las medidas higiénicas necesarias que eviten la contaminación de los alimentos en el proceso de producción. Los insumos y materias primas deben cumplir con los requisitos higiénicos a fin de prevenir, eliminar o reducir a niveles aceptables los riesgos para la inocuidad. Finalmente, el almacenamiento y transporte de alimentos sean realizados en condiciones que eviten la contaminación del alimento, la proliferación de microorganismos indeseables y el deterioro o daño físico del envase o embalaje del alimento. Después de lo descrito anteriormente, es evidente que la aplicación de las buenas prácticas de fabricación resulta de suma utilidad para el control y prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos, disminuyendo las probabilidades de que la inocuidad se vea alterada y se mantengan estándares de calidad. Se destacan a continuación las utilidades más resaltantes de las buenas prácticas de fabricación en su aplicación práctica. Entre ellas encontramos
Son útiles para el diseño y funcionamiento del establecimiento. Proveen de un aseguramiento de una producción de alimentos seguros, saludables e inocuos para el consumo humano. Como prerequisitos fundamentales aseguran la calidad y permiten la aplicación de sistemas más avanzados de aseguramiento de la calidad, como el sistema HACCP, el cual es un sistema que se encarga del análisis de peligros y puntos críticos de control. Por último, un alimento que ha sido producido bajo el seguimiento de sus normas puede representar un valor agregado para el consumidor, ya que aumenta su confianza dentro del mercado al garantizar la inocuidad del mismo. Sección 1. Requisitos de diseño y construcción. Artículo 8. La edificación debe estar diseñada y construida a fin de proteger el interior de los ambientes de producción, de la entrada de polvo, lluvias, suciedades u otros contaminantes. Artículo 9. La edificación debe poseer una adecuada separación física de aquellas áreas donde se realizan operaciones de producción susceptibles de ser contaminadas por otras operaciones o por fuentes de contaminación presentes en las áreas adyacentes. Artículo 10. Los diversos ambientes o dependencias de la edificación deben tener el tamaño adecuado para la instalación, operación y mantenimiento de los equipos, así como para el movimiento del personal y el traslado de materiales o productos. Artículo 11. La edificación y sus instalaciones deben estar construidas de manera de facilitar las operaciones de limpieza, desinfección y desinfectación. Artículo 12. El tamaño de los almacenes o depósitos deben estar en proporción a los volúmenes de insumos y de productos terminados manejados por el establecimiento. Sección 2. Requisitos de diseño y construcción de las áreas de fabricación. Artículo 13. Las áreas de fabricación en donde el alimento o las superficies de contacto con el alimento están expuestos deben cumplir los siguientes requisitos. Pisos y drenajes. Los pisos deben estar construidos con materiales resistentes, impermeables, no absorbentes, no deslizantes. El sistema de tuberías y drenajes para la conducción de aguas residuales debe tener la capacidad y la pendiente requerida para permitir una salida efectiva de los volúmenes generados por la industria. Paredes. En las áreas de elaboración y envasado, las paredes deben ser de materiales resistentes, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza. Artículo 14. La iluminación del establecimiento debe ser de la calidad e intensidad requerida para la ejecución higiénica y efectiva de las actividades de fabricación, envasado y almacenamiento. Artículo 15. Las lámparas y accesorios ubicados por encima de los alimentos expuestos al ambiente deben ser del tipo de seguridad y estar protegidas para evitar la contaminación en caso de ruptura. Artículo 16. La ventilación del establecimiento debe ser adecuada para prevenir la condensación de vapor, facilitar la remoción de calor y de los contaminantes generados en las áreas de producción. Equipos y utensilios. Artículo 30. Los equipos y utensilios del establecimiento de alimentos se deben seleccionar de acuerdo al tipo de producto a elaborar, al proceso tecnológico y a la máxima capacidad de producción prevista. Artículo 32. Los contenedores o recipientes usados para materiales no comestibles y desechos deben ser a prueba de fugas debidamente identificados. Artículo 34. Los equipos deben estar instalados según la secuencia lógica del proceso tecnológico. Artículo 36. Los equipos deben instalarse a una distancia no menor de 20 centímetros con respecto al piso, montados sobre una base simple. Soy estudiante del cuarto semestre de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Central de Venezuela. A continuación te voy a explicar algunos puntos que debes saber. En cuanto al personal, toda la persona que se dedique a manipular los alimentos debe tener información acerca de la educación sanitaria, específicamente en las áreas de higiene y de higiene individual, por lo cual debe existir un plan de capacitador, el cual debe iniciarse desde su momento de uso y de cualquier medio que prepare el capacitador, con la finalidad de que el manipulador de alimentos tenga la suficiente preparación para manejar los puntos críticos de control que estén bajo su cargo. Por lo que todas las personas que se dediquen a la manipulación de alimentos deben seguir las siguientes prácticas higiénicas. Deben mantener una esmerada limpieza personal, con la finalidad de que evite la contaminación de los alimentos. Debe lavarse las manos con suficiente agua y jabón. Debe evitar tener las uñas largas. Debe evitar usar accesorios como collares, pulseras u otro accesorio que
puede interferir en la contaminación de los alimentos. Además, el manipulador de alimentos debe utilizar la vestimenta adecuada, debe utilizar zapatos cerrados, debe utilizar el cabello recogido y totalmente cubierto. No debe pasarse las manos por las diferentes áreas del cuerpo como el oído, tocarse la nariz, tocarse la boca y luego manipular los alimentos. En cuanto a los requisitos higiénicos de la producción, la recepción de los insumos debe de realizarse en condiciones de que eviten su contaminación, alteración y daños físicos. Previo al uso, las materias primas y demás insumos deben de ser inspeccionados, clasificados y analizados para determinar si cumplen con las especificaciones de calidad establecidas. Además de ser requerido, las materias primas se someterán a la limpieza con agua potable u otro medio adecuado que garantice su descontaminación. Las operaciones de fabricación deben de realizarse de manera secuencial y continua, con la finalidad de que eviten la proliferación o el desarrollo de microorganismos, empleando para ello cualquier medio efectivo, tal como lo es mantener las temperaturas de refrigeración a 1, 4 o 5 grados centígrados máximo, mantener el alimento en caliente a temperaturas mayores de 65 grados centígrados. Además, el alimento debe ser sometido a tratamientos de conservación tales como pasteurización, esterilización, congelación, refrigeración, reducción de actividad de agua, entre otras. El aseguramiento de la calidad higiénica. El fabricante de los alimentos tiene la responsabilidad de asegurar la inocuidad y salubridad del producto elaborado con la finalidad de proteger la salud de los consumidores. En este sentido, debe existir un sistema de calidad idóneo que identifique, evalúe y controle los peligros potenciales. Por ello que existen los registros de fabricación y distribución. Normalmente los establecimientos no están acostumbrados a documentar ninguna de las tareas que realicen. Sin embargo, el fabricante de alimentos debe mantener dichos registros documentados, donde debe mantener registro de los almacenamientos y distribución de los productos por código por lote de forma accesible a fin de tomar acción sobre el lote investigado. Además, deben mantener los registros de las quejas, los reclamos por parte de los consumidores. Programa de saneamiento. En el artículo 76 se nos dice que la dirección de la empresa, cuando es una empresa la encargada de la producción de alimentos, debe responsabilizarse y proveer el apoyo necesario para el desarrollo e implantación de un programa de saneamiento, que debe tener objetivos claramente definidos y los procedimientos requeridos para lograr una adecuada limpieza, desinfección y mantenimiento sanitario del establecimiento. Asimismo, en el artículo 77 nos detalla que se debe disponer de una persona calificada que asuma la responsabilidad de implantar, supervisar y controlar la efectividad del programa de saneamiento, así como también un personal de recursos humanos para ejecutar debidamente las actividades programadas. Almacenamiento y transporte. En el capítulo 8 se detallan los artículos referentes a este apartado. El transporte y la distribución son operaciones clave que si no se les da el seguimiento debido se puede perder el esfuerzo realizado en las etapas previas. Entre los artículos destacamos: artículo 79. Las actividades de almacenamiento y transporte de alimentos deben ser realizadas bajo condiciones que eviten la contaminación del alimento, la proliferación de microorganismos indeseables en el alimento y el deterioro o daño físico del envase o embalaje, como habíamos mencionado en un apartado anterior. El artículo 80 nos dice que para evitar consecuencias adversas para la calidad e inocuidad del alimento, deben aplicarse las siguientes prácticas higiénicas, entre ellas realizar un saneamiento adecuado del local de almacenamiento y de las unidades de transporte, mantener continuamente las temperaturas de refrigeración y de congelación para los insumos que requieran ser almacenados y transportados en estas condiciones, almacenar y transportar los insumos de manera que se minimice su deterioro y que se eviten aquellas condiciones que puedan afectar la higiene de los mismos. Los alimentos deben ser transportados únicamente en las unidades destinadas para este propósito. Y por último, los medios, condiciones y duración de transporte deben planificarse de manera que no haya deterioro del insumo o producto. También se nos explica que los productos terminados deben almacenarse en áreas claramente delimitadas y, de ser necesario, diferenciadas por medios físicos y o funcionales de aquellos destinados para los insumos de producción. Por último, en el almacén, los insumos o productos terminados deben colocarse ordenados en pilas con separación mínima de 60 centímetros con respecto a las paredes
y disponerse sobre paletas o tarimas a una distancia de por lo menos 15 centímetros, de manera que esto permita la limpieza, fumigación y la inspección. En los almacenes, el artículo 86 nos dice que no debe colocarse materiales u objetos en desuso o de desecho que puedan propiciar la acumulación de polvo, suciedades, plagas u otras fuentes de contaminación y deterioro del alimento.